Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Licenciado. Buenas tardes, gusto saludarles. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro punto jóvenes relacionado al despojo, y esperaría el día de hoy concluir este punto, ya que el miércoles 21 pues ya es nuestra evaluación, ya estamos preparando el examen. Entonces les voy a compartir la última parte, les decía, de este tema del despojo, las diapositivas, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Así que entonces vamos a compartirles esta diapositiva, si me permiten, por favor, jóvenes. Sí, aquí estamos, jóvenes. Nos habíamos quedado en la clase anterior acerca del principio del señorío, solo para recordar, jóvenes, prácticamente con el hecho de la conquista de luego viene la colonización. Como les indicaba indistintamente el concepto de puse, conquista, invasión. Lo cierto es que una vez conquistados los pueblos de estos lares, el rey se convierte en amo y señor de las tierras descubiertas. Obviamente, bueno, el Estado español, el Estado monárquico español, extiende su territorio y amplía su territorio en América. Y recuerden, decía Jorge, uno de los puntos importantes, veíamos en relación, pero les pregunto, Jorge, ¿se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, muchas gracias, muy amable. Recuerden, tiene dos vertientes este principio que nos señala el profesor Severo Martínez. La vertiente positiva, pues el rey, pues en el Estado español, prácticamente se convierte en amo señor de estas tierras, y únicamente al rey le corresponde ceder, vender, regalar, donar, hasta el grado de destruir estas tierras. Y por otro lado, en cuanto a la perspectiva negativa de este principio, o vertiente negativa, como plantea el profesor Pedro Martínez, se refiere a que aquella persona que esté en uso de tierras que no han sido recibidas del rey, del Estado, prácticamente está incurriendo en el delito de usurpación, porque pues se ha introducido a estas tierras, ha ocupado estas tierras, está usando estas tierras sin la autorización real. Entonces recuerden, jóvenes, este principio es bien importante, decíamos el otro día. Otro principio importante en relación al despojo de la tierra, no es solamente el despojo de los derechos, especialmente aquí hablamos de comunidades, de pueblos, obviamente que connotan personas individuales, sino a la vez no tiene mayor sentido el tener tierra, el quitar tierras, el despojar tierras, pues si al final realmente no hay quien trabaje esas tierras. De esa cuenta aparece, bueno, les explicaba, perdón, el principio de la tierra como aliciente consiste en que se invitó a los españoles, especialmente, para que pudieran incursionar en estos lugares, en estos lares, en estas tierras. A cambio de ello, pues se les iba a entregar tierras y a la vez mano de obra regalada. Porque si venían y habiendo mano de obra regalada acá, prácticamente, entonces el rey les va a dar tierras y como incentivo, como estímulo a la Avenida América, obviamente, pues también embarcado por esta cuestión de guerra, en cuestión de enfrentamiento, pues se les iba a dar estas tierras y luego la mano de obra prácticamente esclava, y se va a realizar mediante la encomienda y el repartimiento. Vamos a ver más adelante la figura de la encomienda, pero quisiera indicarle, la encomienda consiste en que a un conquistador o a un encomendero español, obviamente, se le va a entregar un grupo de pueblos, dos comunidades, varias comunidades,
para que estas comunidades le trabajen, para que estos pueblos les sirvan, obviamente que tiene trabajo jóvenes, y a cambio de ello, el encomendero tenía que cristianizar a los encomendados, a las comunidades, a los pueblos indígenas, por un lado, y por otro lado, a defenderlos de sus enemigos, por aquello que sus enemigos los pudieran atacar. Obviamente vemos era esta situación. En eso va a consistir entonces la encomienda, que es una figura jurídica de contenido económico, para continuar con el proceso productivo en estos lugares. En tanto que el repartimiento se va a ver a las jóvenes, algunas pueblos, algunas comunidades que no han sido sometidas a encomienda, pues la administración del, del coloniaje español, de esta nueva organización colonial, va a repartir grupos de personas para que vayan a trabajar a las tiendas, a las tierras, a las tierras, a las haciendas, a las fincas, a estos lugares. En eso consiste principalmente el repartimiento. Y más adelante se lee, por favor, este principio que nos señala el profesor Pedro Martínez, también se refiere, por ejemplo, el repartimiento que se hace a las mujeres que no se incorporan directamente al proceso productivo, pero se les reparte, el profesor Pedro Martínez le llama el repartimiento viejo, se les reparte productos para que también las mujeres trabajen a favor de los encomenderos, a favor de la iglesia, y más tarde a favor de la corona. En eso consiste el repartimiento, es decir, repartir mercancía, repartir materia prima, realmente, para que puedan elaborar las mujeres eh, a favor precisamente de los encomenderos. El otro principio, jóvenes, que es importante, el tercer principio dentro de estos enunciados por el profesor Pedro Martínez, necesitamos el principio de la preservación de las tierras comunales de indios o de las comunidades indígenas. Solo quisiera agregar esto, por favor, en el programa nuestro se nos señala acerca de la restitución de tierras. Y acá se ha interpretado esta preservación de tierras comunales indígenas, como vamos a ver, como una forma de restitución de las tierras indígenas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a mitad del siglo XVI, más o menos por el año 1540, después de las alegaciones, decíamos, de Fray Bartolomé de las Casas y otros religiosos, al solicitar a la corona española que haga una reorganización del nuevo régimen colonial, de la colonia, en virtud de que la población se estaba extinguiendo por razones de enfermedad, a veces de trabajo extremo, de explotación extrema. Así entonces, la corona española en 1940 emite lo que se conoce como las leyes nuevas. Y estas leyes nuevas llevan implícitamente, esencialmente, dos principios fundamentales. Uno, la liberación de los indígenas, la libertad de todos los indígenas, levantando la encomienda por cualquier otra forma de dominio sobre las personas de los indígenas, ¿verdad? Por un lado. Entonces, la liberación de la mano de obra indígena. Y por otro lado, que en este marco de la reorganización, pues se les restituyera, ahí era el concepto de restitución, parte de sus tierras, para que pudieran trabajar para sí mismos, para continuar viviendo. Entonces, aquí conlleva, repito, el término de la restitución, trata de decir, bueno, aquí está parte de las tierras que ya no, que fueron suyas, ¿verdad? Que sin embargo ahora se las está cediendo, en algunos casos, más adelante veremos a lo largo de la colonia, se les está vendiendo a las comunidades indígenas. Entonces, aquí conlleva, por favor, recuerden el concepto de restitución.
reducción de tierras. Así se lleva a cabo la organización definitiva de las colonias de España. Tenemos acá, entonces, y disculpe, estoy un poquito mal de la garganta todavía, pero estamos ahí. Entonces, se habla de la creación de los pueblos de indios o reducción de indios. Distintos a los poblados prehispánicos, estos ya son población de tipo español. Vamos a ver, adoptan el carácter de régimen municipal. Y además, porque se habla de la reducción de indios, porque muchos de los indígenas huyeron a las montañas y varios pues se quedaron en el área urbana, en la encomienda, pero muchos de estos indígenas se fueron a las montañas, huyendo a las montañas, a lugares que no. De esa cuenta se ha hablado de la reducción de indios, con intervención incluso de los clérigos, de los sacerdotes, especialmente de los dominicos, para que pudieran regresar a las ciudades o a los centros urbanos y crearles pueblos. Y estos pueblos o reducciones van a ser dotados de dos clases de tierras. Por favor, recuerden. Dos clases de tierra. Las tierras ejidales o de pasto. Dos, las tierras comunales o cementeras, que también se les conocían como comunes de labranza. Los ejidos o de pastas son tierras situadas en derredor del pueblo para recolectar madera, para exponer al aire y al sol y telas que se les entregaban a las mujeres en ese repartimiento para que pudieran también participar en el proceso productivo. Entonces los ejidos están cerca de los pueblos, cercanos a los pueblos. Quisiera detenerme acá para tomar algunos ejemplos. Algunos municipios actualmente, algunos municipios jóvenes, todavía tienen tierras ejidales o de pasto. Por ejemplo, el caso muy sonado es los ejidos del municipio de Tepán. En Tepán hay tierras ejidales que hoy pertenecen a la municipalidad y ahí van a recolectar madera los vecinos de Tepán, pero pertenecen a la municipalidad. Es una significativa cantidad de tierra, pero es del pueblo, es para el servicio del pueblo. De igual, hay varios municipios todavía que tienen estos ejidos. Algunos otros se han ido reduciendo, se han ido convirtiendo en propiedad privada por parte de los alcaldes para, pues, tratar de favorecer al pueblo, pero especialmente para que hayan apoyado políticamente a las autoridades milicianas. Por otro lado están las tierras comunales o cementeras o comunes de labranza. Se extendían alrededor del pueblo más allá de los ejidos, un poquito más lejos, más lejano. Su extensión era variable, cada familia podía recibir una parcela y cultivarla en forma individual de uso. Pero estos son de carácter comunal, son mucho más extensivas, son más extensas. Podríamos hablar de 5 caballerías de terreno, 10 caballerías de terreno, eran cantidades importantes y significativas de extensión de terreno, porque ahí podían trabajar efectivamente los miembros de la comunidad, los miembros del pueblo, los miembros de la reducción en estas tierras comunales. Obviamente, el uso de la tierra, el aprovechamiento de la tierra, pues podía ser de manera individual. El uso de la posesión, pero realmente las tierras pertenecían a la comunidad de manera colectiva. Entonces estamos hablando de tierras comunales. ¿Qué conlleva esto? Vamos a ver. Acá aparece les decía Jorge, el cabildo ayuntamiento indígena, encabezando precisamente la administración de estas tierras. Aparece el cabildo o ayuntamiento indígena. Las tierras comunales eran administradas por el cabildo o el ayuntamiento. De igual manera, los ejidos o los de pasto
El cabildo o ayuntamiento indígena era gobernado por autoridades indígenas. Recuerden esto, por favor, estamos utilizando un poco el lenguaje colonial, conocidas como caciques o nobles, que no tributaban ni acudían al trabajo obligatorio o forzado por repartimiento, menos en encomienda. Estas autoridades indígenas, hoy incluso se habla de autoridades ancestrales, pero las autoridades indígenas o los caciques o nobles de entonces formaban parte de la organización precolonial, de la sociedad precolonial maya, en el caso de Guatemala, de la organización maya, del pueblo maya, que eran los dirigentes, los nobles. Y estos nobles vamos a ver ya dentro del régimen colonial, van a jugar un papel como de bisagra, porque van a servir a la corona española a través del cabildo ayuntamiento, pero también van a servir a la población indígena que ya se encuentra en los pueblos, en las reducciones. Y una reducción que era, pues, era como una cárcel. No era un pueblo libre, era un pueblo controlado por las autoridades españolas. Pero como no podían extender mucho su dominio, entonces acá se toman en consideración a las autoridades indígenas para que las autoridades indígenas, decía Juan de papel de bisagra, pues pudieran enfrentar cualquier levantamiento e incluso actos de persuasión para que aceptaran su nueva situación, los indígenas sometidos a la esclavitud prácticamente. Y hay de aquellos caciques o nobles que se ponían al lado de del pueblo porque los linchaban, prácticamente los fusilaban las autoridades españolas, como un ejemplo para evitar cualquier levantamiento de desobediencia a las autoridades de la colonia. Adoptan entonces el cabildo ayuntamiento indígena de Villa Gómez, que va prácticamente a encabezar estas tierras, tanto ejidos como las comunales, adoptan el sistema de régimen municipal. Aparecen los alcaldes y su consejo, obviamente caciques nobles. Todos los nobles o caciques nobles era la pieza bisagra entre la población indígena y las autoridades coloniales. Estas autoridades, el alcalde y su consejo, enfrentaban los motines o levantamientos de los indígenas por los malos tratos o por la mayor tributación. Había levantamientos, siempre jóvenes. Hay un libro interesante del profesor Severo Martín, acerca de los motivos que hicieron su trabajo acerca de estos levantamientos en contra de las autoridades indígenas. Muchas veces los mismos nobles o caciques pues eran linchados ya por la gente enardecida, especialmente por el tema de la tributación. Las tierras comunales, repito, jóvenes, van a ser administradas por el cabildo o el ayuntamiento indígena. Los pueblos de indios fueron la pieza clave de la estructura económica de la colonia. Su organización existía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran, por favor, tomen nota de estos tres aspectos, por favor. Uno, trabajar para su propio sustento, porque la corona o el Estado centralizado español no les podía dar trabajo para poder sobrevivir como familia. Entonces, las personas indígenas, la mano de obra indígena, pues tenía la vocación de trabajar la tierra, especialmente en el tema de la agricultura y en otros ámbitos económicos de la vida productiva, pero especialmente en el tema de la agricultura para trabajar para su propio sustento. Otra finalidad, si quisiéramos, de la organización de los pueblos indígenas y la dotación de tierras comunales, especialmente para tributar a la corona. Es decir, la corona dice, bueno, ¿qué me estoy beneficiando de esta nueva organización colonial? ¿Qué beneficio obtengo como Estado? Y la corona entonces, jóvenes, al
Establecer esta organización de tierras comunales va a imponer sobre los indígenas los tributos. Pues algunas familias, las familias indígenas, van a mandar su producto a España. En España se apreciaba mucho, por ejemplo, las plumas, pero también el cacao, por ejemplo. En estas tierras comunales se producían cacao y para pagar tributo, pues lo hacían mediante el cacao las comunidades indígenas. Entonces tenemos para tributar a la corona. Entonces la corona, aunque sea poco, pero empieza a percibir algún beneficio de esta nueva organización en su territorio extendido ya, aquí en América. Por otro lado, otra finalidad que conlleva esta organización de los pueblos indígenas y su dotación de tierras comunales, al igual que de pastos, especialmente tierras comunales, están en condiciones de ir a trabajar en forma gratuita a las haciendas, a las labores y empresas de los grupos, se indica acá de los grupos dominantes, pero especialmente de los españoles, de los peninsulares, donde ya empieza prácticamente la organización 1540 en el caso de los demás, en nuestras tierras, en estas tierras americanas. Entonces cumple tres propósitos fundamentales: la organización del cabildo, del ayuntamiento, pero especialmente en cuanto a la dotación de tierras comunales. Uno, para que los indígenas trabajaran para sí mismos, para poder sobrevivir. ¿Cómo? Porque tenían que trabajar en la tienda, tenían que tributar a la corona española, pero tenían que ver de qué manera se sustentaban y a su propia familia para no perecer, para no morir de hambre. Trabajar para su propio sustento. Dos, se convirtieron en tributarios de la corona española. Mandaban productos a España. Tres, pues ahí sí que en esos reductos, en estas reducciones, en estos pueblos, pues había que mantenerlos ahí para que, y viene el término del repartimiento. Entonces las autoridades españolas, si no estaban en encomienda estas personas bajo el manto de la encomienda, pues en el caso en sus comunidades, en las comunidades indígenas, entonces venían las autoridades españolas, solicitaban mano de obra. Entonces viene, esta mano de obra es repartida, el repartimiento. O en otras palabras, digamos, se hacía una distribución. Aquí tenemos 100 hombres y se reparten y se van para determinada hacienda a solicitud del señor fulano de tal, del señor atendero, el de la labor o el de la empresa productiva, agrícola. Necesitamos 100 hombres, bah, ahí viene ese y se reparte para ese otro señor que está solicitando 50 personas, 50 hombres para ir a trabajar. Una vez, también la historia nos cuenta en los documentos jóvenes, pues para ir a trabajar a las haciendas, los indígenas se iban amarrados, porque si no se escapaban. Y prácticamente bajo esas condiciones de esclavitud. Entonces, al regresar probablemente a las demás comunidades, de igual manera, regresaban bajo esas mismas condiciones, para que no pudieran fugarse, y a continuar con el trabajo para su propio sustento y para tributar a la corona. Entonces, les decía, jóvenes, aquí se introduce el concepto jurídico de restitución de derechos sobre las tierras. Quizás no es completamente restitución, pero la restitución conlleva la idea, la restitución, término jurídico, devolución de una cosa a quien la tenía antes. Es decir, bueno, señores, aquí están sus tierras. Obviamente no todas las tierras, sino que las que, a juicio de la corona española, pudieran servir para los procesos productivos, los decíamos, donde ya se habían organizado pueblos por reducciones. Por otro lado, también connota la restitución, el restablecimiento o recuperación del Estado que antes tenía una cosa. Jurídicamente, la restitución es esto. Obviamente, jóvenes, ya no es lo mismo. El restablecimiento, la recuperación del Estado que antes tenía una cosa, definitivamente, ¿no? Porque quien va a organizar qué tierras va a entregar, a quiénes va a entregar, pues va a ser precisamente la corona. Y probablemente ya no las mismas tierras que tenían en su poder, en uso, en usufructo.
o como derecho de propiedad las comunidades o los pueblos indígenas, sino que aquí ya les pone la corona española qué tierras entregar, qué cantidad de tierras entregar, a qué comunidades entregar, porque no se entregaban de manera individual, sino que se entregaban de manera colectiva, comunal, como veíamos en esta parte jóvenes, o en los casos, no tanto los de Quibro, sino que especialmente las tierras comunales o cementeras. Luego, acá les decía hablar un poquito de la encomienda. La encomienda es una institución jurídica, es una institución legal, de legalización, de carácter económico, porque se relaciona estrechamente con el proceso productivo, que consistió en entregar por parte de la corona española una población indígena a un conquistador o encomendero para prestar el servicio personal, como mano de obra gratuita, como mano de obra regalada, con la obligación para el encomendero de evangelizar a esta persona, cristianizarla y defenderlas de sus enemigos. Recuerden, por favor, en eso consiste la encomienda, a diferencia del repartimiento de decir. En la realidad, o sea, virtualmente, jóvenes, la encomienda se convierte en una forma de esclavitud, solo que jurídicamente se le da otra cara. Así se dice, la encomienda se limitó a 2 generaciones de familia, pero en algunos casos hasta 4 generaciones. Es decir, las familias quedaban sometidas a los encomenderos hasta 4 generaciones. En la realidad social era una virtual esclavitud de los indígenas, hasta por 2 generaciones, en algunos casos 3, hasta 4 generaciones. Entonces la encomienda es una figura de esclavitud que se implementó en estas tierras, una vez tierras despojadas, una vez quitadas las tierras, pero era sumamente útil la mano indígena. Por otro lado, les decía el caso del repartimiento, pues en el repartimiento se obliga a los indígenas, obligar a los indígenas a trabajar en las haciendas, en las minas, les hablamos de las minas del otro día, en talleres y obras públicas, sin desvincularse de sus pueblos. Acá es donde el profesor Severo Martínez, les decía, nos habla del repartimiento primitivo, el servicio personal de los indígenas, y especialmente en el caso de las mujeres, ya sea trabajando en sus hogares, pero especialmente acá, jóvenes, en las casas de las familias españolas. El trabajo forzado obligado de los indígenas, lo que veíamos, iban amarrados a la hacienda, conducidos por las autoridades para evitar que se fugaran y volvieran nuevamente a las montañas. Y, entonces, y por otro lado, pues está el trabajo gratuito de los indígenas. Y vamos a ver más adelante, cuando hablemos del trabajo forzado para el profesor Pedro Martínez, que es lo que va a caracterizar el concepto indio. Esto lo veremos más tarde, pero lo cierto está acá el trabajo forzado, el trabajo obligado de los indígenas en esta primera parte, en este primer momento del despojo. No sé si hay alguna pregunta, porque pasaríamos después al segundo momento, jóvenes. Entonces, el primero, por favor, recuerden, hablamos acá prácticamente con la conquista, el requerimiento, el rey se convierte en rey una vez conquistados a estos pueblos, dominados estos pueblos, sometidos estos pueblos, toda propiedad, toda tierra pasa a ser de la corona española. Extiende su dominio el Estado monárquico español a estos lados, a estas tierras. Recuerden, el señorío, su vertiente positiva, su aspecto negativo. Por otro lado, el principio de la tierra es muy aliciente, pues, no era suficiente con tener tierras, con conquistar tierras, también se necesitaba mano de obra. Y luego, con este principio se entregan tierras, pero a la vez, consustancialmente, se hace entrega de la mano de obra regalada de los esclavos. Así surge la figura de la encomienda, por un lado, y por otro lado, la figura del repartimiento,
Acá está la nueva organización a partir de 1540, con la emisión de la Ley Nueva de España, para evitar que se fueran extinguiendo los indígenas. Desaparecen los cabildos o los ayuntamientos y encontramos que a estas se les va a dotar de dos clases de tierras, las tierras virales, pastos, y luego las tierras comunales o fronteras. Y encabezando precisamente o administrando estas tierras aparece precisamente el cabildo o ayuntamiento indígena. Se toman a las autoridades, perdón, a las autoridades indígenas, a los caciques, a los nobles, a los que pues tenían una situación privilegiada en la sociedad anterior a la conquista, y se van a encargar precisamente de decir estos caminos o ayuntamientos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, pues si no, vamos a dejar de compartir acá y pasaríamos a la segunda parte. Licenciado, Dígame, Gerardo, por favor. yo tengo una rápida, sería entonces en lo que viene siendo del repartimiento, era puramente trabajo forzado y gratuito significa que no tenían paga. Efectivamente, no tenían paga. No Ah, tenían paga. Lo único es eso, no tenían paga. Prácticamente como la esclavitud, lo poco que podían alcanzar de comida, suficiente para poder sobrevivir, pero no tenían paga, no había paga. En eso consiste el trabajo forzado prácticamente. ya veo, licenciado. Y también me imagino que tenían, o sea, cabal poco de comida y su casa, pero hasta ahí. Ajá. En la casa, en las comunidades, en sus propias comunidades. Y ahí tenían que buscar, trabajar en esas cementeras, en esas tierras comunales para sí mismos, para su familia, para poder sobrevivir. Y además de eso, les decía, jóvenes, cae otra carga encima de la población en cuanto a convertirse, o se convierte en tributarios del rey. Es decir, no solamente para su propia producción. Por ejemplo, alguien que producía cacao, pues tenía que mandar una parte de ese cacao a España como parte del pago de tributos. Así estamos quedando. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda. Sí, Elviro, por favor, si tan amable. Sí, licenciado, dice que me surgió una duda en laboral, porque el licenciado de laboral está hablando que en 1600, algo así, de la ley de Indias, se hablaba acerca de la protección que se le iba a dar laboralmente a los indígenas, ¿verdad? En ese caso, pero yo me recuerdo que en esto de las encomiendas y todo eso, pues nunca, buscaron siempre, Severo Martínez hablaba acerca de que les dieran una tarjeta, ¿verdad? Una tarjeta para ir apuntando sus horas laborales y todo, pero al final el dueño del terreno era el que tenía que firmar y solventar, ¿verdad? Si ellos habían hecho eso o no, y resultaba que no les daban nada porque les daba la gana al patrono no firmarle su solvencia, y ellos seguían insolventes y tenían que trabajar gratuitamente. Eso era lo que yo me recordaba, pero aunque existe ese tratado, yo creo que en realidad nunca se efectuó realmente, ¿verdad? Solo quisiera que me los aclararan eso, licenciado. Gracias, Elviro, muy amable, gracias por la pregunta. Y vamos a entrar precisamente en esta parte, especialmente bajo el régimen liberal, una vez independizado Guatemala de España. Efectivamente está la tarjeta que controla el trabajo de la mano de obra indígena, pero ya bajo el régimen liberal de Justo Rufino Barrios. Ya con leyes modernas se emite precisamente esta disposición, pero bajo el régimen colonial no ocurrió eso. E incluso hay mucha discusión, y vean, y es un llamado también para ustedes jóvenes, como esto es reflexivo, es como les indicaban en clase, vamos a ser un poquito iconoclastas, ¿verdad? En el sentido de que vamos a hablar de todo. De verdad, jóvenes, hay muchas teorías al respecto, pero más orientado a lo siguiente, por favor. La información es muy valiosa al respecto. Quisiera decirles, por ejemplo, hay autores que sostienen, sociólogos, economistas, que España, al reorganizar la colonia, implementó acá el modo de producción capitalista.
por un lado. Por otro lado, también sostiene que España, al implementar esta nueva organización de las sociedades, ya no solamente mayas, acá en Guatemala y toda América Latina, introdujo España el modo de producción feudal. Sin embargo, uno dice, pero si el capitalismo, por ejemplo, a propósito de esto, vamos a ver lo que me pregunta más puntualmente en esta parte que viene, pero creo que es importante reflexionar, como les indicaba, jóvenes también está alrededor de él. El capitalismo surgió aproximadamente por el año 1780, en su máxima expresión en Francia, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de 1500, por ejemplo. No es posible que el capitalismo haya surgido desde aquel entonces, desde 1500. Sin embargo, hay varios autores, repito, que sostienen esta idea. Por otro lado, efectivamente, España estaba pasando por el régimen feudal. Por un lado, los señores feudales y todo lo que significa el feudalismo, jóvenes. Por otro lado, los siervos, clásicamente se nos ha hablado, pero perdón, jóvenes, por favor, decirte, los siervos de la gleba o los campesinos. Pero uno de los rasgos importantes del régimen feudal, a diferencia de la esclavitud, el régimen feudal va a reconocer mínimamente los derechos de los campesinos. Razón por la cual se dice que el campesino es como un niño porque tiene derechos relativos, tiene capacidad relativa para ejercer sus derechos, y esos derechos lo va a ejercer el señor feudal, no el campesino por sí mismo. Por un lado, jóvenes. Entonces, pero hay cierta libertad. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes. En tanto, también sabemos, bueno, le decía, España entremezcló el régimen feudal en relación a la explotación de la tierra y la reorganización colonial con el esclavismo. Porque la esclavitud, jóvenes, la esclavitud obliga al trabajador. Ahí viene el concepto, el título que decía, no hay remuneración para el esclavo. No hay paga para el esclavo. La sobra que hay será para él si hay sobra. En comida, en lo que sea. Y la máxima expresión de la esclavitud, recordemos, jóvenes, Roma, Grecia, y reconoció la calidad de ser humano a la persona. Roma especialmente decía, el esclavo es un instrumento que habla, es res hablante o parlante. Pero entonces aquí, ¿qué sucede con España? O impone plenamente la esclavitud y reconoce totalmente la calidad de humano al indígena. Recuerden, en una parte hablando de esto, decían, no son animales, no son racionales. Existió el debate, les decía, jóvenes, doctrinario, el debate doctrinario en teología, los teólogos, el debate doctrinario de los filósofos, de los juristas. ¿Qué condición se le iba a reconocer al indígena? ¿Animal? Esclavo, totalmente. O medio ser humano. Y ahí la proclamación de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces les decía, jóvenes, por favor, esto y concluyo. Creo que nos invita como seres pensantes, como seres, especialmente ya a nivel de universidad, jóvenes, a cuestionar las cosas, a cuestionar realmente y ver, y es del parecer, por lo menos para mí, se entremezcla el feudalismo con la esclavitud, porque si era totalmente la imposición de un modo de producción superado ya pues para imponer aquí, pero hacía secas y totalmente la esclavitud, jóvenes, había mucha discusión en España y habían superado esa fase de desarrollo económico social. Estaban ya en el feudalismo. Entonces, sin embargo, vemos que sí hubo esclavitud. Eso no se puede negar.
Y una de las formas de ser el trabajo forzado. No se le paga. Si vive, vive de las obras. Pero entonces, en esa inteligencia de España, dicen, no, eso no es posible. Mejor démosle tierra y que trabaje para sí mismo. Ahí viene el régimen feudal. Darle tierra es un campesino. Pero ese campesino hay que explotarlo, pues. Que se sirva él mismo, que produzca su propia comida. Pero también aprovechemos de lo que produce, que nos tribute. Y a la vez también aprovechemos, dejemos ahí para los hacenderos, para los ingenieros, para los que están allá en América, nuestros representantes, que se aprovechen también de ellos. Entonces, vean, jóvenes, por favor, cómo se va articulando estas relaciones sociales de producción entre el feudalismo y el esclavismo. Y probablemente algunos todavía lean, jóvenes, en el caso de las comunidades indígenas, que todavía está pasando por el régimen de la comunidad. Que los indígenas, sin embargo, a la luz de lo que la ciencia antropológica y varias ciencias sabemos que tenía mucha aportación y creación en el marco de la cultura. Pero termino con esto, por favor. Entonces, hay una invitación para todos nosotros jóvenes, para ustedes especialmente, jóvenes con mucha energía mental, con mucha energía espiritual, jóvenes. Quizás nosotros ya vamos fuera, pero realmente para ir escudriñando estos fenómenos, estos hechos sociales, económicos, jurídicos, políticos, que han ocurrido en nuestro territorio, en nuestra sociedad, que seguirán ocurriendo. Y agrego esto, aprovechando la pregunta de compañero, es decir, la pregunta anterior. Entonces, quisiera ver ahora esta otra segunda parte, jóvenes, pero por favor, solo me permite, jóvenes, aquí está. Aquí estamos, jóvenes. Les voy a compartir esta nueva diapositiva siguiendo la línea de la exposición, por favor, jóvenes. Por favor, vamos a seguir la misma línea. Se aprecia la diapositiva, jóvenes, dice la reforma liberal de 1871. No, licenciado, estamos viendo su administrador de archivos. Entonces voy a dejar vamos a ver, voy a cambiar, por favor. Ustedes me dicen, jóvenes, yo creo que ahora sí. La reforma liberal de 1871. Ahora sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy amable. Entonces, vamos a continuar con esta exposición, jóvenes. Entonces, entramos ya al segundo momento del despojo. Les decía, jóvenes, acá brevemente, voy a poner la cámara, brevemente, jóvenes, por favor. ¿Por qué hablamos de un segundo momento de despojo? Pues vamos a ver el primer momento muy importante de despojo. Acabamos de hablar de esto, hay muchas cosas, pero vamos a ponerlo. Porque acá el Estado monárquico español va a efectuar, va a realizar ese despojo, es decir, institucionalmente. Aparte, los despojos personales, individuales, puede ser que ocurran entre las comunidades, entre los pueblos, no. Esto es sistematizado por parte del Estado monárquico español. Ese gran despojo que se dio por mí, y casi de manera, no casi, sino que de manera absoluta. Como vimos en el término, bajo la definición de derechos humanos del despojo, jóvenes, hubo expropiación de tierra, hubo expropiación de derechos. Se privó de derechos, pero no solamente la privación, jóvenes, sino que el desalojo.
gentes que se fueron por todos lados, se regaron en las montañas, asustadas, escondiéndose, hasta que más o menos unos 15, 20 años después aparece esta reorganización en 1540, que se habla, pues le decía, de la Restitución por parte del Estado. Y a lo largo de la colonia, pues se va a dar lo mismo. El Estado ya despojó, y algunas veces las comunidades indígenas ya van a comprar un poco de tierra para ampliar sus terrenos comunales, para poder trabajar, para seguir bajo la condición, para producir para sí mismos, de familia, para los propios, para seguir como tributarios de la corona española, y luego para trabajar como fuerza de mano de obra para las haciendas viejas. Entonces, ocurrió durante 3 siglos, durante 300 largos años. Ahora vamos a pasar a una época moderna, por decir así, por favor. Entonces pasamos a Guatemala, se va a delegar de España. Y vamos a hablar de la reforma liberal de 1871, haciendo alusión a lo que preguntaba el compañero Elvis. Y hablamos acá, jóvenes, siempre parte de la segunda. Nos remitimos a 1821, Guatemala se desliga de España. Muy brevemente, jóvenes, por favor, porque también un compañero hace una pregunta en relación, y es pregunta de Sara, por favor, en relación a los españoles, también se les conocieron como peninsulas. Y los españoles se relacionaron con mujeres indígenas en este continente, y de esa relación, ahí les acompañan las diapositivas. De esa relación surge el mestizaje. Aparece la población ladina o la población mestiza. Aparece el mestizaje. Y la pregunta era en relación al mestizo, al ladino. Legalmente, su estatus jurídico, ¿cuál es? ¿Es posible que se le someta a la esclavitud? Someterlo a las garras de la encomienda, al encierro de la encomienda y del repartimiento, que son instituciones que de una u otra manera reflejan la esclavitud. Así, de los indígenas, los esclavos, los indígenas. ¿O qué va a pasar? Hay una gran discusión en España. Entonces, había una discusión porque sí, y si nacieron aquí, son de indígenas, vienen de indígenas, pues igual, por igual, parejo. Pero una gran discusión con no decían, no, porque también descienden de españoles. No es posible esclavizar al propio hijo de uno, aunque no sea legítimo. Pero son hijos al final. Entonces prevalece la tesis, jóvenes, la tesis de que fuesen libertos, libres, y que se desparramen por todo el territorio donde quieran ellos. Pero que vean cómo lo hacen. Porque tierra no se les entrega. Entonces, ahí viene, por favor, el concepto de mestizo o el concepto ladino, por favor. Entonces, se van a dispersar en las haciendas y luego vamos a encontrar rancheríos de ladino, rancheríos de mestizos, metidos en las haciendas, pero libres. Eso sí es una de las grandes condiciones, la libertad. Y trabajan donde quieran, no bajo el repartimiento, no bajo la encomienda, libres, y que escojan dónde. Muchas de las madres indígenas, a efecto de que no esclavizaran a sus hijos, prefirieron dejar a sus hijos en los orfanatos. Duró mucho en el antiguo Guatemala. Y mejor que la madre se esclava, pero dejar al hijo que fuese libre. Entonces se dio esta situación del aparecimiento de un nuevo conglomerado humano hablemos específicamente acá en Guatemala, en nuestro territorio, jóvenes. Entonces están los indígenas, y vienen ya los ladinos, los mestizos, y más tarde vamos a ver, introducen al esclavo africano, más tarde se introduce acá. Entonces, tenemos esta visión de grupos humanos.
Los indígenas esclavos prácticamente, incluso si quieren desde una perspectiva clasista, jóvenes, la clase alta, la clase dominante, los españoles o los peninsulares. La clase baja o la clase sometida, los indígenas, los esclavos. Y en esa intermediación, en una clase media, aparecen los mestizos y los o la gente, pero bajo una gran condición jurídica, libres, libertos, y pueden vender su mano de obra y cobrar por esa mano de obra, por su trabajo. La fuerza de trabajo la pueden vender y se les paga y tienen el derecho de cobrar, pero no se les vende. Pero por otro lado, jóvenes, nacen también en estas tierras los hijos legítimos de los españoles, los hijos casados, de los casados del español, casado con una española. Y aparecen los criollos. Los criollos son hijos de españoles peninsulares, esposa española, esposo español. Y nacen en estas tierras, y vamos a ver cuando hablemos, hago esta alusión, jóvenes, porque vamos a ver en la época de la independencia, ya casi 300 años después, sin la menor duda fue creciendo la población indígena, fue creciendo la población ladina, mestiza, pero también fueron creciendo en número los criollos, los hijos de los españoles. Y luego los españoles, los criollos, especialmente Bones, se dan cuenta de que se les cierra el espacio económico, político, académico, y los que mandan aquí son los españoles. Entonces empieza esa discusión, empieza esa idea, ¿por qué ellos? Si ellos vienen del otro lado del mar, y nosotros que nacimos acá, ¿por qué no nos encargamos de decidir? ¿Por qué no tenemos el acceso al poder político? ¿Por qué no tenemos el poder acceso al poder económico, al poder social? Y así vamos a ver entonces quienes van a impulsar con mucha vehemencia la independencia de Guatemala de España, van a ser los criollos, no tanto los españoles. A los españoles no les convenía, perdían sus privilegios. Entonces acá mucho ganaban los criollos, porque entonces al desligarse Guatemala de España, obviamente, jóvenes, tienen el acceso, en primer lugar, al poder político, obviamente al poder económico, las tierras, ¿qué van a pasar con las tierras que eran realengas? Las tierras del rey, pues se las podían tomar y repartir. Entonces, por eso decimos, jóvenes, importante es comprender el papel de los criollos en esta oportunidad, hijos de españoles o peninsulares. La presencia de mestizos o ladinos en Guatemala ya numerosa, y los indígenas de la misma situación, razón por la cual se dice, Juan, ¿cuál es la situación de las tierras y de las autoridades de las comunidades indígenas después de la independencia? Pues no hubo mucho cambio, jóvenes. Las comunidades indígenas o pueblos de indios continuaron sin cambio en esa calidad y sus tierras durante los regímenes del doctor Mariano Gálvez, que era liberal. Ni se les quitó las tierras, especialmente los indígenas. Ni se les agregó, ni se les quitó. Que continúen. Y sí, miren, la encomienda, los que trabajen haciendas, que sigan trabajando. Y la encomienda, bueno, si se mantiene, bueno, casi indistinto. Así pasó el gobierno del doctor Mariano Gálvez, y recuerden, ya Guatemala empieza a pasar una crisis productiva con la producción de los colgantes del añil. Pero es aquello de dejar pasar lo de los indígenas. Y que vean cómo se acomodan en esta nueva organización de sociedad Guatemala. Y así viene el gobierno de Rafael Carrera, recuerden, ahí aparecen ya los liberales y también los conservadores, pues Rafael Carrera, recuerden, es de la línea de los conservadores, y habla con los indígenas, las comunidades indígenas, les dice, ustedes son mis hijos, yo los voy a proteger, yo los voy a ayudar de los males, y van a ser mis protegidos. Así tenemos, pero no hay mayor acción en relación a los indígenas. Sin embargo, llegamos a 1871, jóvenes,
Y viene el segundo gran momento en el tema del despojo de tierra de los indígenas. Pero repito, no es solamente el despojo de tierra, pues, sino también la subyugación, el sometimiento de la mano de obra indígena. Razón por la cual les decía dos momentos muy importantes que vienen del Estado. El gobierno de Justo Rufino Barrios Aullón adopta dos medidas respecto a las tierras y a la mano de obra indígena. Por favor, recuerden los números de los decretos. Se los recomiendo. Por favor, pudiera ser que pudiéramos, que preguntáramos, diga el número de decreto, tal, diga el número de decreto. Por favor, recuerden. Entonces tenemos el decreto número 170. También se le conoció como decreto de reelección de censos. Impulsó la expropiación de las tierras comunales de las comunidades. La propiedad dedicada a cultivos de subsistencia para los indígenas, porque prácticamente como tributarios ya no eran tributarios de España después de 1821. Se rompió ese ligamen con la corona española, porque Guatemala ya es independiente. Entonces conservan la calidad, conservan las tierras para trabajarlas para sí mismos, para sobrevivir. Pero eso sí, también en relación a mano de obra, reserva de mano de obra gratuita, todavía continúa. Aunque ya no en su máxima expresión, como lo veíamos durante la colonia, jóvenes, acá se deja pasar un poco a los indígenas se dedican especialmente a cultivos del país, aunque sean pobres de la economía, incluso algunos hablan desde el punto de vista económico, aquí se tiene como una autarquía, en el sentido de que los indígenas producían para ellos mismos, solo para sobrevivir, aunque sea en condiciones de pobreza, aunque sean las condiciones miserables materialmente hablando, jóvenes, pero tenía cierta libertad ya para todo. Al menos que alguien les pidiera a que fueran a trabajar a las haciendas, no se daba ya de mucho. Sin embargo, entonces, Justo Rufino Barrios, al expropiar las tierras comunales de las comunidades indígenas, les deja sin el asiento físico donde trabajar. Les deja sin el espacio físico para la producción, como familias. Se quedan sin tierra. Porque Justo Rufino Barrios las expropia y las va a empezar a entregar, ya sea a sus correligionarios que participaron en el proceso de migración, o incluso a venderles a los nuevos capitaleros para ampliar su territorio. Pero como había mucha mano de obra indígena, ¿qué sucede? Entonces los indígenas ya cuando se vieron sin tierra, pues ya no querían trabajar ni qué hacer. Muchos se dedicaron a artesanías, a vender cosas para sobrevivir. De esa cuenta viene otra disposición, otra medida de parte del gobierno, de parte del Estado. Se emite el reglamento de jornaleros, el decreto número 177 en 1977. El decreto 177, recuerdo, es el reglamento relacionado con la mano de obra. El 170 relacionado con la expropiación de tierras. En esencia consagra el trabajo forzado y gratuito de la mano de obra indígena, ya sin tierra, en las plantaciones del café, producto agrícola que vino a sustituir a la grana, a la cochinilla o a todo el indígena. Entonces acá se va a dar el segundo momento de ese gran despojo por parte del Estado. Aquellas tierras comunales que habían sido entregadas o restituidas por la corona española a los pueblos o a las comunidades indígenas, en este momento se vuelven a expropiar. Empieza el despojo, se da otro despojo, jóvenes, y se quedan sin la tierra. Y luego viene otra ola de trabajo forzado. Otra ola, otra medida de trabajo gratuito, de trabajo obligado, para que los indígenas pudieran trabajar en las haciendas. Porque no se iban de buena gana. Y ya más o menos estaban libres, trabajando libres en sus tierras, en sus terrenos comunales. Así tenemos entonces, por favor, también les voy a acompañar estas diapositivas, les decía, jóvenes, el decreto número 170, recuerden
se relaciona con la tierra, la distribución es del artículo 6. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los jefes políticos de los departamentos recabarán a la mayor brevedad posible de las municipalidades de su jurisdicción listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran el área que poseen. El ascenso, más o menos, las tierras que les habían sido concedidas a las personas que eran del Estado. Estas listas, en todo el presente mes, se remitirán a la Secretaría de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa a los poseedores de ejidos o terrenos comunales de hacer presente a las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos mediante este decreto 170, que es la ley, decíamos, prácticamente de expropiación de las tierras comunales, de igual manera de las tierras secundarias. Luego el reglamento de jornalero, decíamos que es este reglamento, jóvenes, el reglamento de jornaleros, el decreto número 177, dispone, acá el decreto establecía que los indígenas quedaban obligados a trabajar en las fincas cuando los dueños de estas los necesitaran y sin importar en dónde se encontraran, y también quedaban bajo la tutela de las autoridades locales, quienes se encargaban de velar porque los contingentes de indígenas fueran enviados a las fincas. Los penas jóvenes, perdón, si los indígenas no querían, pues los amarraban, los latillaban y los llevaban también amarrados a trabajar en las fincas. En varios documentos históricos encontramos precisamente referencias de esta conducción de los indígenas a las unidades de producción agrícola. Por otro lado, además del reglamento de jornaleros, se emite otro decreto, el decreto número 126, la ley de vialidad. Y era exclusivamente para indígenas, no para criollos, no para mestizos ni narinos, especialmente para la gente maya, en el caso de los quemados. Decreto número 126, la ley de vialidad. El trabajo obligatorio gratuito de la mano de obra indígena para la realización de obras públicas. Además de trabajar en las fincas, además de trabajar en las haciendas, jóvenes, pues tenía que entregar una parte del tiempo también de manera gratuita para la apertura de carreteras, para la apertura de la infraestructura del país. Los elementos sobresalientes del reglamento del jornalero fueron: el jornalero tiene la obligación de trabajar en una finca rústica como forma de pago perpetuo. Tenía que trabajar en la finca. Y aquí es donde aparece la pregunta del compañero Elfino en relación a que se implementaron unas libretas. Cabalmente en esta parte, como preguntaba el compañero, entonces el reglamento disponía de que había que manejar una libreta por parte no solamente del dueño, del empresario, del agricultor, del dueño de la unidad de producción agrícola, sino también una copia para el trabajador, a efecto de establecer si había ido a trabajar, cuánto tiempo, y si no, pues se iba a la cárcel. Se implementa una libreta para ejercer el control sobre los campesinos indígenas. De igual manera, en relación a los trabajos de apertura de carreteras para el impulso de nuestra infraestructura de nuestro país. Los trabajadores fueron divididos en tres clases, según este reglamento de jornaleros. A, los colonos, contratados para vivir y trabajar en una finca. B, los jornaleros habilitados a cambio de pagos anticipados, trabajar de quitar una deuda. C, jornaleros no habilitados comprometidos de trabajar por cierto tiempo sin recibir pagos por adelantado. Entonces tenemos acá, jóvenes, la circular que va a emitir precisamente el gobierno de Justo Rufino Barrios y señala Guatemala, noviembre de 1803, noviembre de 1876. Señor jefe político del departamento de, aparecía ahí, el único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del estado de miseria y abyección en que se encuentran, es crearles necesidades que adquirirán por medio del contacto con la clase marina, habituándolos también al trabajo para que puedan llenarla,
convirtiendo así en útil y productiva para la agricultura, para el comercio y para la industria del país. Esa inmensa mayoría de los habitantes de la República, para la cual no ha principiado todavía a lunar. En tal virtud, animado el señor presidente por el deseo de procurar a toda costa el engrandecimiento y prosperidad de la República, previene a usted. Primero, que los pueblos indígenas de su jurisdicción proporcione a los dueños de las fincas de ese departamento que lo soliciten el número de monstruos que fuere necesario, hasta 50 o 100, según la importancia de la empresa. Aquí se da el repartimiento, les decía, joven, por favor, dos. Y este es el nuevo repartimiento. El nuevo repartimiento, aparte del repartimiento viejo que vimos, que se dio durante la colonia. Dos, que se hagan relevos de mozos tantas veces cuando les exija la magnitud o duración de la empresa. De modo que cuando lo pidan así los jornaleros, se renuevan cada 2 semanas a efecto de que no se interrumpan los trabajos hasta su conclusión. Luego, el cuarto dice que tengan ustedes especial cuidado en castigar con todo el rigor que señalan las leyes de la policía a los mozos que, evadiendo el incumplimiento de su obligación, defrauden a los agricultores, debiendo además escucharlos a llenar los compromisos contraídos y reprimir la ociosidad y la vagancia entre los jornaleros, con cuyo objeto podrá usted imponer penas económicas. Y luego la suscripción de Feliciano García. Entonces encontramos en Cajones, por favor, el segundo momento. Repito, no es nada más privar de tierra. No es solamente la expropiación de las tierras, quitar las tierras, sino también acá en este tema del despojo. Por eso le decía para nosotros que pues están estos dos momentos importantes, porque vienen acciones directamente del Estado y luego sus respectivas disposiciones normativas que avalan estas decisiones. Encontramos entonces que bajo el régimen liberal de Víctor Pino Barrios será el segundo gran movimiento. Así encontramos que prácticamente en las tierras comunales otorgadas a los indígenas y muchas de estas se fueron comprando a lo largo de la colonia jóvenes celeste en este mundo. Sin embargo, algunas comunidades conservaron algunas tierras, lo que, por ejemplo, algunas comunidades, especialmente en occidente del país, jóvenes que se conocen parcialidades. En el oriente, de igual manera, tierras comunales. Acá en Guatemala también tierras comunales. Algunas conservaron sus tierras todavía. Entonces, este es el segundo gran perdón, que se da precisamente durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Y continuando, jóvenes, podemos hablar de una época contemporánea. Probablemente ya no propiamente desde poco, pero nos enfocamos en la época contemporánea, jóvenes, porque encontramos que después de Justo Rufino Barrios, viene otro gobierno que perduró más o menos como 22 años, de Manuel Estrada Cabrera, posteriormente otro gobierno de 14 años, Jorge Ubico, pues casi se mantuvo la misma situación, los indígenas eran mano de obra prácticamente regalada. Probablemente ya hay algún reconocimiento de paga, pero realmente ahora la situación de los indígenas y sin tierras es que continúa. Llegamos a la época contemporánea, así periodizando este desarrollo histórico de poco en nuestro país, jóvenes, y nos remitimos a la Revolución de Octubre de 1944. Y recuerden, la Revolución de Octubre de 1944 surge como una impresión, como un deseo de la población guatemalteca, especialmente de la intelectualidad de Guatemala, de los que buscaban cambios, reformas, pero especialmente jóvenes para la modernización del país. Porque se hace una comparación entre lo que ocurre con Estados Unidos y Guatemala. Más o menos 1800, Estados Unidos se inscribe en el modo de producción capitalista. Y durante ese tiempo, 1800 a 1944, Estados Unidos logra un vertiginoso
desarrollo económico social, jóvenes, que va a ser incluso luz casi para muchos países del mundo. Y la pregunta es cómo Estados Unidos logró ese desarrollo económico social y luego sus instituciones políticas igual estables. Obviamente esto fue mucho más temprano con la independencia de Estados Unidos, pero entonces nuestro país le echa un vistazo, un ojo a los Estados Unidos desde la perspectiva del desarrollo económico social, como es que fue lo que logró Estados Unidos despegar así. Entonces se empieza a hablar que bueno, Estados Unidos es un país capitalista. Es un país capitalista. Ha logrado un paso adelante gracias al impulso del desarrollo del capitalismo, del modo de producción capitalista que proclama la libertad de los hombres, la igualdad de los hombres y la fraternidad de los hombres. Obviamente de todos los miembros de la sociedad. Pero no obstante, yo recuerdo que en los Estados Unidos todavía permitía la esclavitud para con la gente morena, ¿no? Pero entonces se trata de imitar el desarrollo económico de los Estados Unidos. Así encontramos en la Constitución, en el capítulo 2, garantías sociales, sección 4, cultura, en el artículo 80, jóvenes, se dice, es función cardinal de la educación conservar y presentar la cultura universal. Promover el mejoramiento étnico e incremento al patrimonio espiritual de la nación, de todos los hombres y de todas las mujeres. Que entre dentro de esa cultura, decíamos, recuerden por favor cuando hablamos de cultura, decíamos la creación material y espiritual, de conocimientos, de arte, de ciencia, de tecnología, de los pueblos. Y luego el artículo 83 señala, se declara de interés, de utilidad de interés nacionales, el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico y social de los grupos. A este efecto puede dictarse ley, reglamento y disposiciones especiales para los grupos contemplando sus necesidades, condiciones prácticas, costumbres. Pues sin la menor duda también con él ha habido un diagnóstico. Cuando es la vida de los pueblos indígenas, casi 400 años después, el primero del poco, el segundo del poco, y la explotación sometida a lo largo de este tiempo en cuanto al trabajo obligatorio, al trabajo gratuito. ¿Cuál es la situación de eso? ¿Cómo está? ¿Cómo está su cultura? Como se indica acá, veíamos en el caso de Rufino Vargas, por favor, señala que pues es una situación, veíamos acá, los indígenas estaban en estado de miseria, más o menos en 1870. Estaban en estado de abyección, perdidos en el espacio, perdidos. Luego acá, entonces, y veo, pues recuerde también, pues, Rufino Vargas de piso, y razón por la cual señalan que es bueno que hagan contacto con la clase nativa. E incluso más adelante vamos a ver en otro tema, jóvenes, de desarrollo de nuestro programa, cómo Rufino Vargas quiere que se despojen los indígenas de su vestuario, de su apariencia, de sus cosas aparentes. Así entonces, encontramos acá esta visión ya en la Constitución de 1944 acerca de la población. Y para hacer realidad lo que se señala en el artículo 83 de la Constitución de la República Jóvenes, acá, y luego en el artículo 96, las tierras equitables y las de comunidades que termina la ley son no se pueden tocar. Son imprescriptibles, puede pasar mucho tiempo, están a nombre de la comunidad. Inexpropiables. Ningún Estado, ningún gobierno puede quitarse. Es indivisibles en tanto mantengan el régimen comunal de esas tierras. Se proclama en la Constitución de la República en 1945. El Estado les prestará apoyo preferente a fin de organizarse en ellas el trabajo de forma cooperativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 94, y deberá asimismo dotar de terrenos a las comunidades que carezcan. Pero ¿cómo hacer realidad esa
esos principios que ha consagrado en el texto la Constitución de 1945 a favor de los poderes comunitarios. Para concretizar, para darle vida a esos principios jóvenes, pues se emite el decreto 900 del Congreso de la República, ley de reforma agraria, pero no tanto por eso, sino que vas a saber que acá se recreó algo importante para la materialización de esos principios constitucionales a través de una ley ordinaria. Artículo primero, la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto, vean, por liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la origina para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino a la industrialización de Guatemala. ¿Qué nos da a entender este artículo primero, jóvenes? Y el conocimiento que tiene el legislador constituyente, y de las personas que contribuyen precisamente con el legislador constituyente, ese conocimiento, jóvenes, que a lo largo casi de 400 años Guatemala ha estado inmerso en relaciones feudales de producción. Ha estado inmerso, ahí están, si queremos, no se habla, pero vamos a poner del feudalismo que hablamos. Por un lado los campesinos, por otro lado los dueños de las fincas, señores feudales. Sin embargo, le decía, hay una visión acerca de los Estados Unidos ya en relaciones capitalistas de producción y su avance vertiginoso en el desarrollo económico. Se trata de emular precisamente el desarrollo económico de los Estados Unidos. Luego se plasma en el artículo 2, quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud. Por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, de los mozos, colonos, trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, cualquiera sea la forma en que se requiera. Entonces, vean, jóvenes, acá, a partir de 1945, se abre una nueva luz, una nueva ventana, nuevos aires para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas, al establecerse legalmente el levantamiento de cualquier forma de servicio, cualquier forma de sometimiento, ya sea feudal en este caso o bien esclavista. Se habla de la forma de servidumbre y esclavitud. Y luego, en la medida de lo posible, pues apoyar el trabajo de los trabajadores agrícolas y que ya puedan recibir paga por el trabajo que realicen. Es una historia reciente, en 1945. Artículo 10 no son afectadas por la reforma agraria. Se establece acá, bajo esa visión proteccionista, las tierras de las comunidades agrarias llamadas corrientemente no entran a la reforma agraria. Y así encontramos más adelante, jóvenes, acá, sin embargo, aparecen dentro de esta época contemporánea, apareció la contrarreforma agraria en 1964. Algunas comunidades durante el régimen de la reforma agraria, pues se les entregaron algunas tierras, acrecentando un poco las tierras comunales que permitían todavía. Algunas otras, pues se les entregó tierra, sobre todo de forma comunal, bajo la figura del usufructo vitalicio, porque si se les entregaba en propiedad privada, jóvenes, el problema está en el campesino inmediatamente vende su derecho de propiedad. En cambio, bajo el régimen de usufructo vitalicio que usan las tierras toda la vida, murió alguien, muy bien, ahí vienen los sucesores que usan las tierras, más o menos así es el régimen de las comunidades, de los terrenos comunales, a efecto de mantener y conservar las tierras para la sobrevivencia. Luego el artículo 179 pone, ya aquí estamos hablando precisamente, jóvenes, perdón, se decía la contrarreforma agraria en 1954 a la fecha. Sin embargo, 10 años más tarde, acá, jóvenes, se da un movimiento en contra de la reforma agraria.
y se emite el decreto 1551, no, perdón, no sé, ese no es el decreto, estoy equivocado, pero es el decreto el 31 para revertir la reforma agraria y quitarle las tierras a los campesinos que habían recibido tierras. Eso en el mejor de casos, las tierras, pero también a muchos de ellos les quitó la vida, muchos murieron. Y así, posteriormente... Perdone, licenciado, dijo que el decreto 1551 está equivocado y que es el 31. Es el primero, perdón, sí, así es. El decreto 31 vino a revertir la ley de reforma agraria. Y este decreto 1551 vino a reforzar precisamente ese decreto 31. Así es, por favor. El decreto... Okay, gracias, licenciado. Sí, gracias por la pregunta igual. Entonces tenemos, jóvenes, ya en el artículo 179 de la ley de transformación agraria. Estableció los ejidos que, no obstante la ayuda técnica proporcionada por el Ministerio de Agricultura, permanezcan ociosos, podrán ser expropiados para fines agrarios después de 3 años de vigencia de la presente ley. Aquí hay un intento, pero realmente casi no se llevó a cabo, jóvenes, de seguir expropiando las tierras que habían sido entregadas por la corona bajo el concepto de restitución a las comunidades y a los pueblos indígenas. Recuerden, acá el caso, por ejemplo, de los ejidos, que era precisamente del ayuntamiento o del cabildo indígena. Pero realmente el Instituto Nacional de Transformación Agraria no llevó a cabo esta expropiación. También, aparte de esto, pero les agrego que es importante porque tiene estrecha relación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transformación Agraria también se resultó para que pudiera expropiar las tierras particulares que una vez el Instituto Nacional de Transformación Agraria establecía que eran tierras ociosas y que tampoco pagaban, por ejemplo, las multas que se disponían. El INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, podía expropiar esas tierras privadas, particulares, para que pudiera entregar la vivienda a los campesinos. Sin embargo, no hubo experiencia al respecto. Pues de la misma manera no se procedió con objetivos. Entonces tenemos, jóvenes, acá, por favor les decía, entonces el decreto 900, ley de reforma agraria, en cierta medida viene a reducir probablemente no las tierras de las comunidades de los pueblos indígenas, pero a restituir la libertad, la dignidad y la igualdad de los miembros de los pueblos indígenas bajo las nuevas condiciones de convivencia en la sociedad guatemalteca. Al regular expresamente la abolición de cualquier forma de servidumbre y esclavitud. Probablemente, les decía, jóvenes, no es tanto la restricción de tierras. Efectivamente se reconoce acá que las tierras que tienen las comunidades indígenas de manera comunal, pues no las puede afectar la reforma agraria, pero no se está hablando de restitución de tierras. Acá se habla todavía más adelante, después de la reforma agraria, vino el movimiento de la reforma agraria, decía, el movimiento en contra de la reforma agraria, pues todavía disponía que se podían expropiar estas tierras ejidales, pero tampoco se llevó a cabo. Luego, pues ahí estaríamos llegando en relación a esto del despojo de tierras, jóvenes, y sin embargo, quisiera indicarles, creo que la importancia que tiene, nos faltan unos minutos, remarcar esos dos momentos. El primer momento, en el caso de la corona española. El segundo momento del despojo de parte del Estado viene de la reforma liberal de 1871. Bien, jóvenes, brevemente, ya casi terminamos el tiempo. Por favor, su examen. Estamos preparando ya su examen. El contenido, la materia de su examen, jóvenes. Primera unidad. En la primera unidad, recuerden conceptos básicos, hablamos de derechos colectivos, hablamos de inconstitucionalidad,
Compartí unos documentos al respecto en la crisis del Estado de Derecho, por favor pongan atención, porque se habla de crisis del Estado de Derecho, recuerden derechos individuales, en que descansan precisamente los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Sin embargo, ya vienen los derechos colectivos que ponen un poco en crisis este Estado de Derecho, porque a veces no hay cabida, y sobre todo la implementación de los derechos colectivos. Recuerden, por favor, cuando hablamos de crisis del Estado de Derecho, la interculturalidad es importante que se sepa qué es, decíamos, aparte de la multiculturalidad. Interculturalidad es intercambio, es una interconexión, es un compartimiento mutuo de respeto y tolerancia en el marco de una sociedad, valga decir, democrática. Luego entramos al despojo, esta parte del despojo, el despojo por parte de España, los principios que nos marca el profesor Severo Martínez como guías de orientación para hablar propiamente del despojo, las acciones que implementó el gobierno liberal de justo innovar. Eso sería prácticamente la materia de nuestro examen. ¿Cómo viene el examen? Elección múltiple. Falso y verdadero. Y viene una serie de 10 preguntas, 10, una serie de preguntas jóvenes de complementación simple. Por favor, jóvenes, tienen que saber algunos conceptos, tienen que saber algunas definiciones. Y ahí tenemos los 30 puntos de nuestro examen, que se va a realizar de manera presencial, recuerden, el miércoles 21. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sí, Lick, disculpe. Sí, ya ven, por favor. Es que, mire, a ver, aquí en la segunda parte tenemos que empieza a partir de la independencia de 1821 y pasan 20 años los indígenas, digamos, existiendo. Ajá. Y ahí nuevamente los vuelven a someter hasta, digamos, la Revolución de Octubre. Exacto. Ok, y ahí me perdí un poquito, por ejemplo, en esto de la contrarreforma agraria y la reforma agraria. Primero la reforma agraria, evidentemente. La contrarreforma agraria, ¿para qué vino? ¿Cuál era el objetivo de la contrarreforma? Ya, perfecto, pero muy brevemente, o sea, después de 1871, decíamos, siguieron los indígenas en la misma situación, bajo el gobierno, le decía, de Manuel Estrada Cabrera, trabajando en las haciendas, en las fincas, en las distribuciones de trabajo, prácticamente un repartimiento. De igual manera sucede bajo el gobierno de José Ubico, 14 años de gobierno. Sin embargo, sabemos lo que va a hacer la revolución de 1944, especialmente la Constitución, veíamos con la libertad de la mano de obra. Ahora bien, como hubo una reforma agraria, en 1952 se impulsó la reforma agraria en nuestro país para la distribución de las tierras que venían desde la colonia, grandes cantidades de tierra bajo el principio de aliciente. Se entregaron cantidades de tierra a una persona, a un peninsular, 100, 200, 500, hasta 1000 caballerías de terreno a una persona. Entonces, lo que procuró en la reforma agraria en 1944 fue tratar de hacer una redistribución de esas tierras, pero esas tierras particulares. Entonces, sin embargo, hubo una resistencia a esa reforma agraria. Aparece lo que se conoce doctrinariamente como contrarreforma agraria. Y la contrarreforma agraria, les decía, gracias a la pregunta del compañero Eventuino, pues se emite este decreto 31 que va a revertir lo que hizo la reforma agraria. Aquellos que se les quitaron sus tierras volvieron otra vez a sus manos. Se les había pagado esas tierras expropiadas, pues así se quedó. El Estado perdió prácticamente. A eso se refiere, compañero, ¿no? Ya. Eso es por lo que pasó, por ejemplo, que le quitaron a las bananeras, por ejemplo, que le quitaron tierra, eso. Y se la restituyeron. Sí, Okay, con esta ley volvió la restitución, no obstante el Estado ya les había pagado lo expropiado. Bien, jóvenes, ya se nos fue el tiempo, no les quito más porque sé que entran a su clase. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles 21. Gracias, jóvenes. Y hoy les voy a compartir estas diapositivas de la segunda parte del despojo. Muchas gracias, jóvenes. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, mucho gusto. Feliz tarde. Usted salvar.